No es mi intención aquí explayarme en un sinnúmero de explicaciones, deshilando cada parte significativa del mito de Nabután y Freya, pero si quisiera por lo menos mostrar un esbozo de lo hallado en unas breves reflexiones, ya que la intención aquí es poder mostrarles la danza de una joven bailarina. Pero primero nos vamos a adentrar en unos datos básicos para darle contexto y así un poco de comprensión a lo que nos quiso decir el autor en su novela mágica. La danza del laberinto está enlazada con el mito de Teseo y el de Nabután, que según ya sabemos por datos del autor que viene a ser el mismo. En este majestuoso comienzo de toda la gesta heroica tanto de Nabután como de la diosa Freya, comienza donde debe comenzar. En el origen, en la eternidad, en lo incognoscible, donde los espíritus consagrados al amor inmortal, eterno y verdadero, se manifiesta en su naturaleza, fiel y divina, Nabután y Freya, ambos juntos, son la divinidad absoluta, el amor en todo su esplendor. Ellos son sabios en todo su inmenso poder. Pero les contaré algo antes de hablarles de ello. El baile de la perdiz, o baile del laberinto, era encabezado por un rey, posiblemente Teseo, que iba de la mano de Ariadna, siguiéndolos a ellos dos, una corte de soldados liderada por un soldado héroe, que llevaba un escudo de perdiz y a su espalda un demonio que representaba la muerte. Detrás de todos ellos, se hallaba un laberinto con la palabra Troya. Era la danza de la muerte. Pero solo los héroes excepcionales como Dédalo y Teseo podían salir de allí con vida. La perdiz también se encuentra relacionada con el mito artúrico, por ser la que posee el espíritu del rey. Antiguamente los laberintos de matorrales eran diseñados para atraer a las perdices hembras al centro del laberinto con fines de cazarlas. En este caso, se colocaba un macho perdiz en el centro del laberinto que realizaba una danza amorosa estática para atraer a las hembras. El laberinto de Creta, construido por Dédalo, que fue un arquitecto muy hábil, famoso por haberlo construido para esconder al Minotauro, mitad animal, mitad hombre, por orden del rey Minos. El Minotauro devoraba a todo aquel que osara adentrarse en los intrincados recovecos de su laberinto, donde mayormente se le presentaban eran sacrificios. Una vez Teseo decidió que mataría al Minotauro y se ofrecería como sacrificio. Ariadna, hija del rey Minos, se enamoró de Teseo y le enseñó una técnica sencilla que le permitiría salir del laberinto. Tal técnica consistía en ir desenrollando un hilo rojo de lana en la medida que avanzaba por el laberinto, para que así se pudiera guiar más tarde cuando necesitara salir. Al fin Teseo mató al Minotauro y siguiendo el hilo de Ariadna logró salir del laberinto. Ahora bien, eso era para contextualizar. Ahora si hablemos de la danza de Freya para rescatar a Nabután. Cito la novela mágica. Abro comillas. Naturalmente, el rapto de Fría Persefón es un rapto espiritual realizado por ella misma para resucitar a su esposo, vale decir, es el impulso de un éxtasis sagrado. Zeus Lucifer, presuntamente el padre del propio Nabután, y Hades Vides, el señor de Katagar, son los sabios de Hiperbórea a quienes ella consulta sobre el modo de salvar a Nabután. Y el consejo que recibe de ellos es el que la decide a bajar al infierno de la ilusión, al país de los espiritualmente muertos, es decir, a la tierra, al mundo de los hombres dormidos. Y sabido es que quien se alimenta de la ilusión, quien deja entrar dentro de sí mismo el gran engaño del uno, queda encadenado para siempre en la materia, ya no puede regresar al origen, se extravía en el laberinto encantado de la vida cálida. Empero, Fría no había probado del fruto prohibido, era librera de regresar, si lo deseaba, al origen, portadora del secreto de la muerte. Fue su decisión resucitar a Nabután, revelándole mediante la danza, el conocimiento de la llave Kalachakra. Mas, para ello, tuvo que creer en la muerte, tuvo que comer un grano de granada y transformarse en perdiz, tuvo que trascender la máscara de la muerte y llegar hasta el fondo de sí mismo de Nabután. Y Nabután, al ver a la muerte de frente,
despertó y comprendió a la muerte, resucitando luego y descuchando a los hombres dormidos el secreto del laberinto. Pero en este legado, Nabután comprometió a su divina esposa, quien accedió a permanecer periódicamente en el tártaro infernal, es decir, en el mundo de los hombres dormidos, y mostrarse ante ellos con la imagen de la muerte, para que ellos la trasciendan en el misterio del fuego frío y resuciten también como hombres de piedra, como iniciados hiperbóreos, como guerreros sabios. Un pálido reflejo de esta parte de la historia se conserva en la leyenda de la joven Perdiz, hermana, y por lo tanto esposa, de Dédalo, el inventor del laberinto, o sea, de Nabután. Cuando Perdiz caía hacia un abismo, la diosa de la sabiduría, Atenea, se apiadó de ella y la convirtió en perdiz, de donde surgió la creencia griega de que la danza de la perdiz resolvía el enigma del laberinto, y que dio lugar a un colegio de sacerdotisas empeñadas en reproducir dicho baile. Cierro comillas. La dificultad estribaba en la imposibilidad de establecer una correspondencia entre lo increado y lo creado. Era como si la materia fuese impotente para reflejar lo increado. De hecho, las piedras de Venus habían sido modificadas estructuralmente por los dioses liberadores para que cumpliesen su función. Con el propósito de resolver este problema y de dotar a su raza de la más alta sabiduría, mayor aún que la sabiduría lítica conocida por ellos, Nabután había descendido al infierno. Por lo menos eso era lo que contaban los atlantes blancos. Aquí, luchó contra las potencias de la materia, pero no consiguió obligarlas a reflejar el símbolo del origen para que fuese visto por todos los miembros de su raza. Al parecer fue Fría, su divina esposa, quien resolvió el problema. Pudo expresar el signo del origen mediante la danza. Les dejó entonces un remanente que podría acercarse a dicho baile. La joven que realiza la danza es simplemente sorprendente, es impecable en todos sus movimientos, es como si se extrapolara a otra dimensión y expresara en sus movimientos un lenguaje ajeno a nuestro entendimiento, ininteligible para el pensamiento, solo admirable en su despliegue corporal. No pretendo afirmar que esta es la danza que realizó Freya. Eso queda al juicio de cada quien.